Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19. El libro, la obra que nos trae el Espíritu Santo en el libro de Juan está llena de un contenido rico de enseñanza, inclusive complementaria para lo que son los demás evangelios. Hay muchas cosas, si nosotros comparamos los diferentes evangelios, que están en el libro de Juan, que no están en los evangelios sinópticos. Juan capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer desde el 17. 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, como le comentaba, el libro de Juan, aparte de que es un libro muy complementario a todos los demás evangelios, también tiene un gran contenido apologético, tratando de Juan, a través del Espíritu Santo, de demostrar las pruebas de que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios encarnado, y que ese Hijo de Dios se había manifestado especialmente al pueblo de Israel. Por eso que nosotros vemos que en el capítulo 1, versículo 1, él comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este era el principio con Dios. Y todo el trayecto, si lo leemos del libro de Juan, Juan está tratando de demostrar la deidad de Jesucristo. En el versículo 20, capítulo 30 y 31, él resume el propósito del libro. Él dice, todas las señales y maravillas que hizo Cristo, aún otras que no estaban en el libro, dice él, pero las que se escribieron era con la finalidad de que creyeran que él era el Hijo de Dios. Entonces, si ustedes ven el contexto de que estamos leyendo, Jesús acababa de sanar a un paralítico. Y cuando sana al paralítico, lo hace un día de reposo. Así que cuando él lo sana, le dice al paralítico, toma tu lecho y anda. Y en ese contexto nosotros vemos en el versículo 17 que a las críticas, a los reproches, al maltrato, a inclusive la finalidad de matarle que tenían los judíos, él les responde, versículo 17, dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces esto que él hace, diciendo que Dios era su Padre, aún agrava más la situación que tenía con los judíos, porque si ven el verso 18, él dice que ahora los judíos aún más procuraban matarle, no solamente por el día de reposo, sino porque se hacía igual a Dios y decía que era el Hijo de Dios. Y si seguimos viendo en los demás versos, a partir del versículo 19, nos damos cuenta que lo que Cristo estaba haciendo, las señales que hacía, si tomamos en cuenta lo que dice en el versículo 20 Juan, era tratando de evidenciar al mismo pueblo judío con todas las señales que hacía que él era Dios, que era el Hijo de Dios. El gran problema es que esto contrastó con lo que era la religión judía, con la tradición judía, con lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. O sea, el día de reposo era la señal del pacto mosaico.
dice en Éxodo 31:16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces había un pacto que Dios había dado de la ley, sin embargo ellos notan que Cristo está violando ese pacto. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que ese día de reposo inicialmente se hizo para el beneficio del hombre. Entonces ellos no estaban viendo el bien que hacía Cristo al hombre, sino viendo lo que era guardar la ley. No obstante a eso también, Él mismo dice, yo era Dios, yo soy Dios, igualándose a Dios. Y recordamos que en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés solicita a Dios, bueno, déjame ver tu gloria. Dios le dice, bueno, nadie podrá ver, dice, mi rostro y vivirá. Y sin embargo, Él está diciendo a los judíos, dice, Dios es mi Padre. Y aún dice ahí que ellos mismos dicen que se estaba igualando a Dios. Y ellos estaban mirando el rostro de Jesús, que era un hombre. Así que todas estas cosas contrastaron con el propósito el cual el Cristo vino al pueblo de Israel y vino a la humanidad y con lo que los judíos creían. Y todo eso se complica porque si ustedes ven el versículo 19, la respuesta de Jesús, definían que Cristo en el verso 19 no solamente era el Hijo de Dios, sino que Él dice, todo lo que yo hago está sujetado a la voluntad del Padre. Dice el versículo 19. Y también dice ese mismo versículo 19, dice, todo lo que yo hago coincide con el propósito del Padre. Dice, si no lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, dice, Él hace. Dice, también el Hijo lo hace igualmente. Fíjense que las declaraciones de Jesús, fruto de la persecución y las acusaciones de los judíos, lo que hacían era que agravaban más el problema que Él tenía con los judíos. Porque Él dice, mi voluntad, lo que yo hago, está totalmente sujetado a la voluntad del Padre. Y el propósito por el cual yo vine, dice, es el mismo. Dice, yo no hago nada si mi Padre, dice, no me dice. Yo lo que hago es lo que veo hacer al Padre. Demostrando la unidad de propósito que había entre el Dios, lo que Dios hacía en Cristo y lo que Él mismo estaba haciendo en la tierra. El versículo 20, el Señor le dice al pueblo judío, dice, si ustedes se maravillaron de esto, o sea, de que yo sané a un cojo, dice, mayores obras que esta, dice, el Señor me mostrará, dice, el Padre me mostrará. Y lo que yo quiero que veamos en esta noche son esas cosas que Cristo enumera, dice que el Padre le mostraría a Él, a tal punto que Él mismo dice que llamaría la admiración del pueblo judío. Noten que no dice que los judíos iban a creer, dice, de modo que os maravilláis. Pero realmente esas verdades se convierten, las verdades que Jesús va a decir a partir del versículo 20, se convierten en el centro, en el corazón de la fe cristiana. Y el propósito es que nosotros podamos convencernos y tener convicciones claras de esas verdades y que esas verdades nos motiven, nos estimulen a predicar el Evangelio. Y más ahora que nosotros tenemos un plan en el verano de alcanzar a los perdidos que están en nuestros contornos. Si ustedes ven que estamos orando por eso. Así que el propósito es que nosotros tengamos estas verdades claras para que nos motiven y nos estimulen a nosotros cumplir con la misión a la cual Dios nos ha encomendado. Y traigo estas verdades porque es muy probable que en la iglesia hoy día esté pasando lo contrario a lo que pasaba cuando a lo que le pasó a Jonás. Si ustedes recuerdan, el Señor le dice a Jonás, ve a Nínive, dice que voy a destruir esa ciudad y anda para que anuncie su destrucción, para que le predique. Y Jonás lo que hace es que en vez de ir a Nínive sale a Tarsis, totalmente opuesto a lo que Dios, al mandato que Dios le había dado o al lugar que Dios le había mandado a ir. Y vemos que al final Dios trae a Jonás a Nínive y Jonás trae el mensaje. Y el rey al final predica un edicto, dice que todo el pueblo creyó. Y fíjense lo que dice Jonás en Jonás capítulo 4 versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente
y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjense que Jonás no quería que los de Nínive se convirtieran. Él no quería. Él dice, por eso yo no quería ir a Nínive, porque yo sé que tú eres un Dios clemente, dice piadoso, tardo en enojarte. Y yo sabía que si yo le predicaba, ellos se iban a convertir. Tú eras capaz de perdonarlo. Y fíjense que él no quería ir a cumplir con su comisión, con su misión. Sin embargo, él tenía la fiel convicción de que Dios podía salvarle. Y digo que nos ocurre quizá lo contrario, porque hoy nosotros queremos y a veces nos animamos a ir y a alcanzar a los perdidos, pero quizás nos falta la convicción que tenía Jonás de que si predicamos el evangelio, las personas se convierten. Nos falta esa convicción, creerle a Dios y creer en el evangelio. Y lo que yo quiero que veamos son 3 verdades que el Señor relata en este pasaje, versículo 21, la primera verdad, de la cual nosotros debemos convencernos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y la primera verdad que vemos que Cristo dice, de la cual los se iban a maravillar el pueblo judío, es que Cristo puede dar vida. Veíamos que lo hizo de manera natural. El pastor predicaba la otra semana pasada cómo el Señor levantó al hijo de la viuda de Naín. Y veíamos también cómo ya después de 3 días de muerto Lázaro, el Señor le levantaba. Así que en lo físico, en lo natural, Dios, Cristo demostró que podía dar vida, en lo natural. Pero también lo que yo quiero que veamos es que en lo espiritual, Cristo puede dar vida. Y dice las Escrituras en Romanos, Pablo decía, yo soy carnal, vendido al pecado. Y esa venta que se obtuvo, la paga fue la muerte. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así que el hombre ha sido vendido al pecado con una paga que se llama muerte. Y así está el mundo, perdido en muerte. Y el príncipe de este siglo, Satanás, dice, tiene a la humanidad atada en el pecado y domina a la humanidad de la manera antojadiza a su merced, para que la gente haga las cosas totalmente opuestas a Dios, cosas que no convienen. Y así el mundo está ahí afuera, oponiéndose, rebelándose contra Dios, porque están dirigidos por el maligno. Y lo más triste de eso es que lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 2, dice, todo camino del hombre, dice, es recto en su propia opinión. No obstante, ellos están perdidos, el mundo está perdido, los hombres están perdidos, porque están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ellos creen que están bien, que van por el camino correcto, en su propia opinión, ellos lo entienden. Pero dice ahí mismo en Proverbios que Dios pesa los corazones. O sea, Dios mide, Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y fíjense que es una triste realidad, porque ellos entienden, aún no quieren saber de Dios, se rebelan contra Dios, que tienen su problema resuelto con Dios. Porque esa es la mentira que el maligno ha vendido al hombre. Y si nosotros predicamos y llamamos a alguien, nos damos cuenta, bueno, pero ¿de qué tengo que convertirme? O ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque el hombre entiende que tiene su problema resuelto con Dios. Y si yo me muero, yo voy al cielo. Porque, ¿y qué yo he hecho? Es la mentira que el maligno ha vendido al hombre. Pero nosotros debemos estar plenamente convencidos de que Jesucristo, no solo en lo natural, sino en lo espiritual, puede dar vida. ¿Por qué? Porque eso va a nosotros a definir la misión que nosotros tenemos en la tierra. Dice en 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y nosotros sabemos que toda la humanidad, dice, la paga del pecado es muerte, toda la humanidad está destituida de la gracia de Dios por cuanto pecaron todos, fruto de la descendencia que tenemos adámica. Pero también hay una gloriosa promesa que dice que en Cristo todo puede ser vivificado. Y es de lo cual nosotros tenemos que convencernos, que Cristo puede salvar, Cristo puede dar vida. Y fíjense, ustedes ven el versículo 25, ahí mismo de Juan,
nos dice de la manera que Cristo puede dar vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la palabra que se utiliza ahí cuando dice el que oye mi palabra es la misma que se usa cuando dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo. O sea, en el principio la palabra que se usa es logos. O sea, en el principio era el logos y el logo era con Dios y el logo era Dios. Así que lo que está diciendo aquí, el que oye mi logos, o sea, el que oye de Cristo, lo que contiene la palabra es la obra de Jesucristo. Y dice, y el que oye de Cristo, dice, tiene vida. Y cree a Dios, que Dios lo envió a Jesucristo, dice, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. Noten que ese verbo eterno actuó en la cruz y sigue actuando a través de la palabra. O sea, Cristo murió en una cruz por los pecadores, pero todavía sigue actuando a través de la palabra vivificante, que es la palabra de Dios. Así que Cristo ejecuta la voluntad de Dios, pero la palabra sigue, dice, ejecutando la voluntad divina. Porque a través de la palabra las personas son salvas. Mire el versículo 26, ahí mismo, 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El mismo Cristo decía, dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y vemos nosotros el testimonio de lo que pasó en la cruz. O sea, Cristo murió y él mismo se levanta. O sea, tenía poder, dice, para poner su vida y para tomar su vida. Pero ese mismo poder que actuó en Cristo, que actúa en Cristo, es el mismo poder que actúa a través de la palabra. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12. No lo busquen, yo lo leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, esa palabra es viva y lo que usa ahí es también logos. Porque el logo de Dios es vivo y eficaz. Noten que lo que hace la palabra, al igual que lo que hizo Cristo en la cruz, lo que hace la palabra es revelarnos la obra de Cristo. Y de alguna manera pasa algo misterioso, pasa un milagro. Dice que nosotros, escuchando la palabra, tenemos vida. Y dice que esa palabra es efectiva, es eficaz. Yo recuerdo, el Señor estaba tratando conmigo de hace muchísimos años antes de mi conversión. Y utilizó diferentes medios. Pero había un amigo, una persona que tenía un negocio frente a mí, y él insistentemente me invitaba. Y yo siempre sacándole los pies para no asistir a la iglesia. Y un día me llamó y yo dije, bueno, dame salir de él. Y fui y me senté con una Biblia que me había regalado Loida, que nunca la había destapado, que la había conocido ya mi esposa. Y agarré mi Biblia y fui a la iglesia. Y fue la primera vez que yo me senté en una iglesia cristiana a escuchar la palabra de Dios, la primera vez. Y yo salí incómodo con mi amigo ese día, totalmente incómodo. Y yo le decía, pero ¿por qué él tiene que decirle al pastor mi vida? Y yo me fui, desde que acabó el culto y me fui, no lo saludé y él me llamó, ¿y qué te pasó? Yo, no, nada. No me pasó nada. Yo me fui incómodo porque yo entendía donde había 1000 y pico de personas que el pastor me estaba hablando a mí. Y eso es porque la palabra de Dios es viva. Dios ese día me habló. Dios ese día me confrontó con mi realidad, con lo que yo era. Todo mi pecado fue evidenciado ese día. Toda mi vida Dios me la evidenció ese día. Mi mal proceder. Así que la palabra de Dios tiene ese poder para dar vida. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo? Noten el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Luego vamos a ver en el verso 8, en el verso 28, que habrá una resurrección un día donde todo hombre oirá la voz del Hijo de Dios. Pero fíjense
que los muertos espirituales, los que están en el sepulcro del pecado, pueden escuchar la voz de Dios. Y dice ahí, ¿cuándo es eso? Dice, ahora. Cristo, cuando está iniciando su ministerio aquí, dice, el momento es ahora de que los muertos espirituales, dice, nazcan, tengan vida. Asimismo, nosotros debemos que ir con la premura de que el día es hoy, de que los muertos espirituales salgan del sepulcro del pecado. Hay una urgencia. Hoy es el día de salvación. Así que notemos, lo primero que estamos viendo es que Dios puede dar vida. Entonces, vayamos a predicar. Cuando vayamos a predicar, tenemos que ir llenos de expectativa. Llenos de expectativa y confianza. Porque llevamos con la palabra de Dios y vamos a predicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y tiene el poder a través de la obra del Espíritu Santo, dice, de romper la cadena del pecado. Tenemos que ir llenos de expectativa a predicarle al otro. Y sabiendo que nosotros podemos librarlo del pecado y llevarlo a un mundo, a un reino de gloria, de vida, que es el reino que el Señor Jesucristo nos da. Pero esas cosas, nosotros tenemos que estar convencidos de ellas. Tenemos que estar convencidos. Si no estamos convencidos de lo que la palabra de Dios, de lo que Cristo puede hacer. Noten un ejemplo. El Señor iba con sus discípulos y de repente el Señor dice, bueno, déjame ir a buscar unos higos o una higuera, y ve que no tiene nada, y el Señor dice, bueno, tú no le darás más fruto, nadie comerá de tus frutos jamás. Y maldice la higuera. El día siguiente los discípulos dicen, Señor, pero la higuera que maldeciste se secó desde la raíz. Y miren lo que le dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjense que el Señor le da un ejemplo glorioso. Le dice, bueno, ustedes se maravillaron de que la higuera se secó. Dice él, ustedes pueden hacer cosas mucho más grandes que esa. Dice, si ustedes realmente le dicen a un monte, muévete, quítate de aquí, ponte de aquel lado, o échate en el mar, dice, y no dudan, dice, Dios lo hace. Dios puede hacerlo. Así que cuando vayamos a predicar el evangelio, tenemos que ir llenos de expectativa y confianza y convencidos de que Cristo puede dar vida. Y si lo creemos, veremos a las personas convertirse. Veremos a las personas rendidas a los pies de Cristo. La segunda verdad de la cual debemos convencernos está en el versículo 22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. La decisión de juicio es una decisión trinitaria, o sea, la Trinidad. Pero fíjense que el Señor ha puesto en la mano de Jesucristo el hacer juicio, el juzgar. O sea, Él es la imagen del Dios viviente en la tierra y Dios ha depositado en Él, dice, el juzgar. No ha dado a Cristo la potestad únicamente de reconciliar, sino que ha dado la potestad también de juzgar. Pero es bueno que veamos esto a la luz de Juan capítulo 3, versículo 17. Vayan conmigo, Juan 3, 17, un poquito más hacia detrás. Fíjense que en el versículo 17, el Señor dice, después que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la palabra condenar es la misma que se usa en el original cuando vemos en el capítulo 5 que dice juzgar, es la misma palabra en el original. Y vemos aquí que mientras en el capítulo 5 el Señor dice todo juicio y Cristo va a juzgar a todo hombre, aquí dice, bueno, Cristo no vino a juzgar, simplemente dice, vino a salvar al mundo. Y no es que haya ninguna contradicción en esto, sino que la decisión, juzgar, significa decidir, y la decisión fue en el huerto del Edén.
al hombre se le dio un mandato y se le dio una advertencia. Dice, si tú violas eso, dice, morirás. Así que ese día en el huerto del Edén se decidió el destino del hombre. Ya no hay que decidir si el hombre es salvo o no es salvo. Ya se decidió que todo hombre está convicto de pecado, todo hombre está separado de la gracia de Dios, todo hombre está destituido. Y si ustedes notan el verso 18 ahí mismo de Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y miren cómo lo explica. Dice, el que no cree ya fue condenado. ¿Cuándo? Bueno, en el huerto del Edén. Ya hay una sentencia de juicio sobre el hombre por su pecado. Ahora, que la única solución que tiene el hombre ahora, la única posibilidad es de salvarse, si cree en la obra de Jesucristo. Fíjense que lo que el Señor está diciendo, que según Cristo Él va a juzgar al mundo. Dependiendo de lo que los hombres hayan hecho con Cristo, Él va a juzgar al hombre. Cuando vayamos al cielo, Eury, ¿qué tú hiciste con Cristo? ¿Creíste en Cristo? No. Pero ya la sentencia de juicio está sobre el hombre, pesa sobre el hombre. Y dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y este último versículo nos debe aún motivar con más fuerza, con más vehemencia a nosotros predicar el evangelio y tras los perdidos. Porque hay una sentencia de juicio que pesa sobre ellos, y sin embargo dice el versículo 19 que ellos se deleitan más en las cosas malas que en las cosas de Dios. Y era como tú y yo vivíamos durante un tiempo. Y aún siendo creyentes sabemos que somos intensamente seducidos por el pecado. Y a veces queremos tapar el sol con un dedo, pero siempre vivimos seducidos. El maligno quiere seducirnos por el pecado. Y el pecado aflora en diferentes manifestaciones en nuestras vidas. Así que el mundo perdido se deleita en el pecado. Y nosotros tenemos que ir tras ese mundo que hay una sentencia de juicio sobre ellos. Pablo lo tenía muy definido. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo podía tener mucha sabiduría, mucha teoría, dice él, pero yo cuando fui a ustedes, Corintios, yo no me propuse saber ninguna otra cosa que predicar el evangelio, a Jesucristo y a este crucificado. Él sabía que ahí radicaba el poder para salvar. Él sabía que ahí radicaba el poder para que la gente no fuera sujeto a juicio, para que la sentencia de juicio fuera irrevocada por gracia, por la fe en Jesucristo. Él sabía, y por eso él dice, yo fui con el evangelio, yo fui únicamente sabiendo que Cristo murió por los pecados de los hombres. Pero a veces nosotros entendemos que no hay una gran responsabilidad sobre las almas que se pierden. Y regularmente los creyentes estamos procurando nuestra santificación, la comunión, el vivir un poco aislado, separado. Y eso no está mal, pero fíjense lo que dice Ezequiel 33:1 hasta el verso 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Versículo 6. Pero si la atalaya viere venir a la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado,
pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Fíjense que el atalaya tenía una misión. Viene la espada, dice, apercibir, anunciar a la gente que viene la espada, para que la gente corra por su vida. Y dice que si la gente escucha la trompeta y dice y no se apercibe, dice, bueno, su sangre sobre él, porque usted no huyó, no corrió, no se defendió, no sé. Dice, pero si tú sabiendo que viene la espada y no toca la trompeta, y la atalaya no toca la trompeta, y la gente no se apercibe de que viene la espada y muere, dice, la persona va a morir por su pecado. Dice, pero la sangre yo la voy a demandar de ti. Fíjense la responsabilidad que tenemos nosotros como atalaya de Cristo, como misionero de Cristo, como llamado a proclamar el evangelio. El Señor está diciendo, dice, mira, el mundo tiene una espada en el costado. Dice, y nosotros tenemos que apercibir a los hombres del mundo que hay una espada. Dice que hay una sentencia de muerte sobre ellos, inminente sentencia de muerte sobre el mundo. Hay un juicio sobre el mundo. Y nosotros debemos ir a proclamar el evangelio. Ahora, ¿cómo es la atalaya? Si nosotros callamos y no hacemos nuestra misión de atalaya, de anunciar el evangelio de Cristo, el Señor dice, las personas van a morir por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios es perfecta. Sin embargo, Él dice, tú y yo vamos a ser responsables de esas personas. Dios va a demandar la sangre de esa persona a nosotros, como creyentes. Y yo no sé cómo eso va a suceder, pero dice en Romanos, en Corintios, que un día todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y nosotros daremos cuenta de lo que hicimos nosotros como creyentes mientras estuvimos en la tierra. Y el Señor dice que aunque seamos salvos, dice, sufriremos pérdida. Dice, por fuego. Y yo no sé bien cómo pasará eso, pero la realidad es que de algún modo el Señor va a demandar la sangre de los hombres que se pierden en el mundo por causa tuya y mía, porque no anunciamos el evangelio de Jesucristo. Y Dios lo va a juzgar a ellos y a nosotros demandará la sangre de ellos. Una tercera verdad de la cual tenemos que convencernos. La primera es que Cristo puede dar vida. La segunda es que Cristo va a juzgar. Y la tercera está en el verso 28 y 29 de Juan capítulo 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor vuelve y le reitera al pueblo judío y le dice, si ustedes se maravillan de eso, se maravillaron de eso, dice, va a venir un momento en que todos van a oír mi voz. Y más que eso, dice, va a venir un momento donde todos resucitarán. Y recuerden que había corrientes que no creían en la resurrección. Los judíos no creyeron en Cristo. Dice en Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y el Señor le está diciendo, dice, todo hombre de la humanidad un día va a comparecer delante de mí, va a estar delante de mí. Todo hombre va un día a oír mi voz y todo hombre va a resucitar un día. Y un día como ladrón en la noche va a sonar la trompeta. Dice, y todo el mundo va a escuchar la voz de Cristo. Todo el mundo. Y hoy día, al igual que el pueblo judío, hay personas que no creen eso. Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, miren lo que decía. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay gente que dice, ¿dónde está Cristo? Desde que yo nací me dicen que Cristo viene y no viene nada. Y mucha gente tú le preguntas, sí, pero eso... Y dice el Señor en su palabra, a través de su Espíritu Santo, en el escritor divino, dice
que muchas personas se burlan de eso, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día, miren lo que dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, todo ha pasado igual. Y es lo que el mundo dice. Pero ¿cuál es el problema? Porque siempre dicen y yo no veo que pasa nada. Pero la realidad es que un día todo hombre oirá la voz del Hijo de Dios, la voz de Cristo. Y miren lo triste. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Los cielos y la tierra que existen ahora, donde tú y yo vivimos, donde estamos viviendo, donde nos sostenemos ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mientras la gente se burla, mientras la gente dice, bueno, Cristo no viene nada, dice el Señor, esta tierra, estos cielos y esta tierra están guardadas para Dios un día hacer juicio al hombre impío. Y nosotros tenemos que anunciar al hombre, porque el hombre cree que la vida termina con la muerte física. Y yo creo que por eso es que la gente le tiene tanto temor. El creyente se muere, el que hace lo bueno se muere, el impío se muere, el que hace lo malo también se muere, y al final no sabemos nada. Se van al lugar de lo desconocido. Pero tú y yo sabemos que un día, y debemos convencer al mundo de esa verdad, que un día todo el mundo estará parado frente, delante del Señor. Y noten, si ustedes quieren, búsquelo conmigo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, para que terminemos. Apocalipsis 20, 11, y miren lo que Juan en su visión del futuro está viendo. Y él dice en Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, esto es un hecho real. Un hecho real que Dios le mostró a Juan. Y él lo vio en el futuro. Es un hecho real, porque lo dice la palabra de Dios. Y todo lo que existe en la palabra dice pasará. Todo. Y esto es un hecho real. Y mírese el triste cuadro. Dice que no se halló lugar para el que no estuvo inscrito en el libro de la vida. Únicamente un solo lugar. Dice el lago de fuego. La muerte segunda. Así que nosotros tenemos que convencernos de que ese evento es un evento real. Y debemos proclamar y advertir al mundo de que un día todos compareceremos delante de Cristo, que la vida no acaba con la muerte. La oportunidad acaba con la vida en la tierra. Pero todos nosotros estaremos un día delante de Cristo. Ahora, fíjense lo que Dios puede hacer por medio de Cristo, lo que creen en Cristo, lo que hace el poder del Evangelio. Ahí mismo Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Después de este panorama tétrico, de este panorama horroroso, donde fueron el cielo y la tierra, no se oyó lugar, y todo lo que resucitaron, que no tenía a Cristo, no se oyó lugar para ellos, únicamente que el fuego, el lago de fuego eterno, que es la muerte segunda. Fíjense lo glorioso que es aquel que acepta a Cristo
y que cree en la obra de Cristo. Versículo 1, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjense al lugar de gloria que nosotros podemos trasladar a los hombres por el Evangelio. Estos son eventos reales que Dios le mostró a Juan para nuestra enseñanza, para que nosotros temamos, para que nosotros lo enseñemos. Y nosotros podemos trasladar a los hombres de un panorama horroroso a un panorama de gloria. Dice, donde Dios habitará con ellos y será su Dios. No habrá lágrimas, tristeza, llanto, dolor. Dice, Dios estará con ellos. Hermanos, pero de estas verdades nosotros tenemos que convencernos. Porque ¿cómo nosotros llevamos nuestra misión si no creemos nosotros mismos en ellas? Porque a veces yo creo que el gran problema es que nosotros no creemos que Jesús, que Cristo puede dar vida, que Cristo puede juzgar y que todo el mundo un día escuchará la voz de Cristo y estará delante de Cristo dando cuenta. Y nosotros somos los primeros que tenemos que convencernos de eso. Y el día que nosotros nos convenzamos de esas verdades, que tengamos convicciones claras, no va a ser un pesar nosotros ir y cumplir con nuestra misión, nosotros ir y proclamar el Evangelio. Y recuerden que si no dudamos, dice, Dios hace la obra. Oremos. Grande es tu bondad, tu misericordia, Señor. Grande es la obra, Señor, que en Cristo, incomprensible, Señor, la obra de amor que tú has hecho para todos los hombres. Señor, te pedimos perdón porque sabemos que no hemos actuado, Señor, conforme a la misión que tú nos has encomendado, Señor. No hemos sido los atalayas, Padre, que tú quieres, Padre. Pero te suplicamos, Señor, a la vez que te pedimos que nos perdone, que tú nos ayudes, Señor, en lo adelante, Señor. Estas verdades queden selladas en nuestros corazones, Señor, y que sea un estímulo, Padre, que nos motiven a nosotros ir tras los perdidos, Señor. Y que podamos traerlo a un lugar de gloria, Padre, el cual tú has preparado para cada persona, Señor, que crea en Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.